En Bakhmut los combatientes ucranianos luchan valientemente contra el ejército ruso. Las fuerzas rusas comenzaron a desplegar sus tropas de élite en el área durante los meses de primavera mientras lanzaban un feroz asalto. Sin embargo, para evitar que los ataques del ejército ruso tengan éxito, las fuerzas ucranianas continúan reforzando sus defensas. Los mercenarios Wagner del ejército ruso fueron tomados por sorpresa por una maniobra que realizaron los soldados ucranianos en este conflicto legendario. La topografía de Ucrania se utiliza en beneficio de las fuerzas ucranianas, como el ejército ucraniano colocó a los mercenarios de Wagner en una situación potencialmente fatal. Echemos un vistazo más de cerca a cómo las fuerzas ucranianas detuvieron a los mercenarios de Wagner que avanzaban hacia Bakhmut en nombre del ejército ruso. Ucrania tiene un paisaje diverso que incluye colinas, estepas, bosques frondosos, ríos salvajes y puentes que los cruzan. Los puentes sirven para una variedad de razones estratégicas, tiene uso ofensivo y defensivo. Además, aunque estratégicamente importantes, los puentes son el objetivo principal porque son la única ruta y la más corta. ¿Qué importa si los puentes de las fuerzas rusas en el frente de Bakhmut se derrumban? Las victorias del ejército ucraniano son cada vez más rutinarias. Los ucranianos lanzan ataques tácticos particularmente en la región de Bakhmut para evitar aprovecharse de las fuerzas rusas. Las fuerzas ucranianas pudieron mantener a Bakhmut con la ayuda de estos ataques con la llegada de la primavera. Vladimir Putin comenzó a enviar un contingente considerable de fuerzas rusas de élite a la región de Bakhmut en un esfuerzo por tomar el control. La defensa del ejército ucraniano puede verse aún más tensa por el despliegue de soldados rusos de élite en Bakhmut. Sin embargo, los comandantes ucranianos están tomando todas las medidas necesarias para resolver este problema. En un vasto campo de batalla, los soldados ucranianos ganaron una batalla crucial. Sin embargo, las autoridades militares temen que todavía sean susceptibles a los ataques de otros frentes rusos en la región de Bakhmut. El ejército ucraniano preparó numerosas estructuras para la batalla. Soldados ucranianos han convertido este sector vital en un campo de exterminio, ya que pueden disparar desde casas defendidas. Como resultado, a los soldados de Wagner probablemente les resulte extremadamente difícil intentar continuar su asalto frontal. De esta manera, o los ejércitos de Wagner seguirán atacando sufriendo graves pérdidas. Aunque esta acción desafía la lógica, las fuerzas rusas tomaron relativamente pocas decisiones sensatas. Durante el conflicto, después de abrir fuego desde la zona de exterminio, los soldados ucranianos dañaron puentes cruciales en la región de Bakhmut y cortaron la ruta de ataque de los mercenarios de Wagner. La aspiración de Bakhmut por Vladimir Putin se vio gravemente dañada. Por esto, la mayoría de los vecindarios en la sección este de la ciudad de Bakhmut en Donbass han sido tomados recientemente por soldados del grupo Wagner. Según la actualización de inteligencia más reciente del Ministerio de Defensa del Reino Unido, el río Bakhmutka, que le da su nombre a la ciudad de Bakhmut y lo atraviesa, ha sido identificado por el Ministerio de Defensa del Reino Unido como la actual línea de frente entre los soldados ucranianos y rusos. La parte occidental de Bakhmut está en manos de las fuerzas ucranianas, que también han demolido importantes puentes sobre el río que fluye de norte a sur entre regiones con viviendas civiles y tiene entre 200 y 800 metros de ancho. A los soldados rusos les resultó difícil comenzar una ofensiva después de que las fuerzas ucranianas destruyeran los puentes. Sin embargo, en las afueras de Bakhmut, las fuerzas rusas pudieron retomar varios lugares estratégicos al montar muchos asaltos a las líneas de suministro rusas. Los soldados ucranianos aumentaron significativamente su ventaja. Las fuerzas ucranianas pudieron recuperar el control de muchos lugares gracias a esta técnica. Ahora que han tomado temporalmente posiciones en las afueras de Bakhmut, las fuerzas rusas pueden apuntar a las líneas de suministro de las fuerzas ucranianas al oeste de Bakhmut. Los comandantes ucranianos creen que las líneas de suministro en el oeste están expuestas. Como resultado, los comandantes ucranianos están planeando nuevas estrategias para defender los canales de suministro y al mismo tiempo estar preparados para cualquier ataque de las fuerzas rusas.